Vamos a estudiar la Biblia. En este día estamos estudiando misterios o los misterios del reino que hay en la Biblia. Y quiero hablarle acerca de las 3 clases de muertes que hay. Claro, quizás habrá 7, de seguro, estoy convencido que hay 7, pero hoy le voy a mencionar solo 3 principales que quisiera que las entendiéramos. Quiero hablarle de la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, que está relacionada exclusivamente con la segunda muerte. Bueno, vamos a entrar en detalles. Tengo mucho que hablarle, mucho que decirle y leerle algunos versículos que creo que nos va a ayudar para que podamos amplificar nuestro entendimiento con respecto a esto. Pero número 1, quiero que hablemos primero de lo concerniente a la muerte espiritual. Mire, cuando Cristo vino, dice la Biblia que el Señor nos redimió de la maldición de la muerte espiritual. Porque dice así en Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a ir entrando en materia. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, oiga, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Oyó? Sin Cristo, la persona está muerta espiritualmente. Nosotros éramos un depósito de espíritus muertos, caminábamos de esa manera. Ahora, ¿cómo ocurrió esta muerte espiritual? ¿Y en dónde se originó? Tenemos que ver eso también, y sabemos que se originó en el Edén. Allá en Génesis capítulo 2, versículo 16, le voy a ir poniendo base a todo esto como para que usted tenga bien clara la información, porque es muy importante que la Biblia nos hable, porque creo que la Biblia nos habla más que las palabras que nosotros podamos hablar. Pero en Génesis 2, ahí fue donde se originó. En el versículo 16 y 17 dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podráis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comas, ciertamente moriréis. ¿Oyó? La primera maldición que Dios dijo que vendría sobre el hombre por quebrantar sus mandamientos era la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Adán no murió físicamente, murió espiritualmente. Cuando nosotros observamos que él peca y que Dios le da la sentencia que el que coma de este árbol muere, nos damos cuenta que él siguió viviendo físicamente, pero ahí murió, ahí empezó la muerte espiritual. Aparte, el Señor le dijo, de todos los árboles podéis comer, incluso fíjese, del árbol de la vida podía comer. Lo que no podía hacer es comer del árbol del bien y del mal, pero del árbol de la vida sí. ¿Por qué? Porque ese árbol era el que lo mantenía con vida eternamente. Esto es tremendo. O sea, es decir, Adán vivía a través de ese árbol. Lógicamente, el árbol de vida, sabemos también, si queremos poner una figura, es Cristo. Pero también lo mantenía sano. No solo lo mantenía con vida, sino que lo mantenía sano. Era como que esa era la medicina o el alimento que tenía Adán. Lo fabuloso es que cuando pase el milenio, el árbol de la vida será instalado de nuevo en la nueva Jerusalén, aquí en la tierra. Es decir, Dios lo va a traer otra vuelta y lo instala en la nueva Jerusalén. ¿Para qué? Para que las naciones eternas las disfruten, las naciones de luz. Oiga, esto es muy importante. No las naciones que habrían sido salvas,
Porque ahí en ese versículo que le voy a mencionar ya se arregló, ya se cambió. Ahí en Apocalipsis 21-24 se decía que eran las naciones que habrían sido salvas, pero no. O sea, ya la Biblia, que la Biblia de las Américas y la nueva versión, ¿cómo se llama? La Reina Valera actualizada, ya lo corrigió. Porque estas naciones son tremendas. Porque, oiga cómo dice, mejor hay que leerlo. Apocalipsis 21-24. Mire cómo dice, y esto es, para entenderlo, esto es ya eternidad. No milenio, porque en el milenio ya se terminó todo. Ahora hay naciones que van a estar ahí. Y es tremendo porque podríamos pensar, ¿será las naciones con los mismos nombres? ¿O qué tipo de naciones serán? Porque aquí dice en la Biblia, los más originales dicen así, dice, y las naciones andarán a su luz, oiga, cada nación, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Oiga eso. Sus puertas nunca, mire, se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Note, esto es eternidad ya. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. ¿Oyó? A la Jerusalén está hablando, ¿no? Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominaciones y mentiras, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Oyó eso? Versículo 1 del capítulo 22, hay que seguir leyendo porque ahí sigue el relato. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Oiga, apareció, mire, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones, oiga. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, oiga, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará, oiga, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los espíritus de los profetas envió a sus ángeles para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Oh, mire qué hermoso, vuelve el principio del Génesis. Como Dios lo quería con el primer Adán, porque lo que él quería era esto. Quería que el primer Adán disfrutara de esa gloria, que llevara a la tierra a la sanidad total, es decir, a la restauración total. Porque Adán fue puesto con ese objetivo. Es decir, él vino en un huerto o como una isla bajando hacia la tierra, para que de ahí pudiera él venir y restaurar la tierra, porque la tierra ya tenía incursiones, es decir, había ya habitantes, o sea, había seres distintos ahí. Por eso es que cuando nació Caín, Abel ya en pecado, ahí se contesta la pregunta del millón: ¿de dónde fue que tomó esposa Caín si solo ellos estaban? No, él tomó esposa de la tierra de Nod. Era una tierra tremenda esa. Y de ahí fue que, hermano, tomó esposa a este varón. Quiere decir que ya había en la tierra, habían ya incursiones, habían razas paralelas. Bueno, la Biblia lo habla bien claro ahí en Génesis 6 también. Entonces, a partir de la caída de Adán, Adán se volvió esclavo del pecado y de la muerte.
Lo tremendo es que la muerte siempre ha sido un misterio para el hombre. ¿Por qué? Porque no era parte de la creación ni del plan original de Dios. Porque no estaba. La muerte entró, se introdujo a través, hermano, de Adán. ¿Por qué le digo esto? Porque la muerte no solo es un estado, sino que también es un personaje. Y esa es otra cosa que debemos de entenderla. Por eso es que dice que la Biblia, que la muerte y el Hades, ¿verdad?, entregarán a los muertos que hay en ellos. Entonces, no solamente es un estado y el Hades es un lugar, sino que también son personajes. Es una pareja que está trabajando. Uno para que se maten los unos a los otros, provocando muerte, y el otro recibiendo las almas allá en el Seol o en el Hades, que quiere decir lo mismo, la región de los muertos. Lo tremendo es que la muerte siempre ha sido un misterio. Y la muerte no solo, hermano, la Biblia lo describe tan claramente, sino que es uno de los enemigos de Dios de alta jerarquía, que, hermano querido, va a ser vencida, abolida, hecha inoperante. O es decir, va a ser el último enemigo que va a ser inoperante. Allá en 1 Corintios 15 es mencionada lo que le estoy diciendo en el versículo 25 y 26. Dice, pues Cristo debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo, porque son muchos, y el último enemigo que será abolido es la muerte. ¿Oyó? Es decir, será hecho, hermano, ahí la muerte no tendrá su vigor. Ahora, sabemos por la Biblia que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:23 lo marca bien claro. Quiere decir, somos alma, cuerpo y espíritu. Somos una unidad que está compuesta ahí. Lo triste es que el hombre, como está muerto espiritualmente, vive en delitos y pecados. Por eso el hombre necesita nacer de nuevo a través del arrepentimiento y el bautismo en agua, para que de esa manera vuelva otra vuelta a su espíritu a resucitar. O es decir, a recobrar vida. Esto era lo que no entendía Nicodemo. Y que Nicodemo era el maestro de Israel. Claro, era maestro de la letra. Pero quiero que veamos unos detalles ahí que es muy importante para este punto. En Juan 3, versículo 3 al 5, dice así. Juan 3, del 3 al 5, dice, respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Oyó? Aquí el Señor dejó bien claro que el que no se convierte y se bautiza no entra al reino. Quiere decir que todos aquellos terrenales deben de pasar por las aguas para completar en su totalidad la salvación. Ese es otro misterio. Por eso aquellos que mueren sin bautizarse, como el ladrón de la cruz, que certifica la Biblia que el Señor lo salvó en el último minuto, de seguro va a tener, hermano querido, detrás del velo, va a tener que pasar por las aguas de alguna o de otra manera. ¿Por qué? Porque el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino. Y el versículo 6 dice, incluso ahí de Juan 3, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Oiga esto. Esto quiere decir que el nuevo nacimiento espiritual es el renacimiento del espíritu del hombre. Es decir, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, como estábamos muertos en delitos y pecados,
allí recobra vida nuestro espíritu. Y entonces empezamos a vivir. Por eso cuando el hombre experimenta, número 2, la muerte física, su espíritu y su alma dejan el cuerpo. ¿Para qué? Para ir luego a su lugar definitivo o a su lugar eterno, o a esperar para que después los saquen en la resurrección de todos los malos, y entonces, o en la segunda resurrección, y entonces ahí lo tiren al lago de fuego, donde va a ser el hogar definitivo para aquellos que no recibieron al Señor. Y para nosotros el paraíso de Dios, ¿verdad? Aquellos que somos salvos en el Señor. Ahora, el Señor nos dio una historia tremenda, y esto es muy importante que lo entendamos. Pero antes de eso, cuando uno muere físicamente, no se le borra toda la memoria como algunos piensan. Algunos piensan, grandes hombres, grandes escritores, grandes científicos, piensan que cuando muere la persona, ahí se pierde toda la memoria. Porque ellos consideran, y lo ponen científicamente, y por supuesto que es válido verlo también, pero porque no entienden lo espiritual, ellos dicen de que como la memoria está en el cerebro, entonces cuando muere el ser humano, que es cuando se pudre todo el cuerpo, entonces se borra toda la memoria, ya no tenemos memoria de nada. Pero están muy equivocados. Porque es impresionante cuando nosotros vemos el alma detrás del velo ya. Y yo quiero que miremos esto, porque esto es fundamental entenderlo. El Señor contó una historia real en su palabra para que entendiéramos esto. Lógicamente algunos dicen que es una parábola, pero cuando usted va a la Biblia, Lázaro y el rico, el Señor da nombres propios. Y en las parábolas nunca se daban nombres propios, ¿verdad? O si se daban, aunque yo no me he fijado muy bien en eso. En este caso, el Señor, hermano, dio nombres propios. Habló de Lázaro y el rico. Y es tremendo porque, miremos esto que es muy, muy importante. En Lucas 16, los ángeles dicen que llevaron a Lázaro, en el versículo 22 dice así: y sucedió que murió el pobre Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Oyó? Los ángeles llevaron a Lázaro, pero no a su cuerpo, sino al espíritu y a su alma al seno de Abraham. Note que aquí hay algo importante también. Podemos extraer, de ahí podemos extraer que hay ángeles que están en la espera cuando un hijo de Dios está agonizando. Y son ellos los que lo llevan, incluso como que lo llevan custodiado. Eso siempre me impactó a mí, el por qué el Señor dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando Él expiró. Es como decir: cuídalo, protégelo, guárdalo. Porque ahí vamos a entrar a un mundo espiritual. Sabemos que en el mundo espiritual hay potestades, gobiernos, hay principados, hermano, en las regiones celestes, fronteras. Y es como que, hermano querido, en ese mundo espiritual, el Señor coloca ángeles protectores para que custodien nuestra alma y nuestro espíritu mientras pasamos a esa dimensión. Pero es tremendo. También dice que murió el rico, pero oiga lo que dice, versículos 23 y 24. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, oiga, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Wow. Ahora pregúntese todo lo que, hermano, está sucediendo ahí. Tenía sed, fíjese. Reconoció a Abraham. ¿En dónde lo había conocido el Abraham? Y a Lázaro. A Lázaro sí, pues, pero a Abraham. Aparte dice que tenía sed. Tenía razonamiento. Tenía memoria. Quiere decir que el alma va con memoria. Ahora, una deducción espiritual, podemos ver ahí que el estar pidiendo agua, podemos deducir pensando en voz alta que estaba pidiendo bautismo. Aparte es algo curioso y es bueno resaltarlo porque por revelación podemos decir de que este hombre parecía que era un salvo. Porque le dice padre a Abraham. Y si no hubiera sido hijo de Abraham, Abraham le dice, pero si vos no sos mi hijo, vos no sos de la descendencia, vos no tenés pacto. Porque la descendencia de Abraham es la que tiene pacto. Es decir, es la que va a ser salva por el Mesías. Entonces esto implica de que este era un hijo que estaba en un lugar intermedio, en un lugar donde, hermano, estaba como perfeccionando su espíritu. Porque la Biblia también registra en Hebreos que dice que nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo y a los espíritus de los justos ya perfectos. Quiere decir que hay justos salvos ya, no que van a salvarse allí, que van a tener que pasar por un rociamiento después de la muerte, detrás del velo, como habían rociamientos en el Antiguo Testamento detrás del velo. Es como que a este lo están tratando, pero lo que quiero rescatar acá es de que, hermano, este hombre tenía memoria. Este rico sabía para dónde iban los que morían en el Señor. Ahí lo está testificando. Lo impresionante es que estaba consciente. ¿Por qué? Porque el hombre no se muere como el animal. Aunque también los animales tendrán su trato. Porque van a haber animales allá en el milenio. Animales ya no feroces. Que ahora, al ser maldecida la tierra, también cayeron en maldición ellos. E incluso nosotros vamos a venir montados en caballos blancos. Esos no son espirituales. Como alguien dijo, no, los caballos son espirituales. Eso es ridículo. Si imagina que fueran espirituales, vamos a venir nosotros así montados. Yo no podría pensarlo. O sea que vamos a venir en caballos blancos cuando Cristo venga a reinar y cuando Cristo venga a establecer su reino con vara de hierro. Dice que la novia va a venir montada en caballos blancos y va a venir a establecer su reino en la segunda venida. Y ahí venimos nosotros, hermano, con Él. Claro, el diablo quisiera que todos los hombres creyeran que no hay memoria después de la muerte física. Pero la Biblia certifica que sí lo habrá. Porque Dios mismo recordará los pecados de ellos para mostrarles y decirles la oportunidad que tuvieron en la vida. Oh, eso es tremendo. Solo que yo entiendo a la luz de la Biblia que cuando Dios te pone en otra dimensión, ¿verdad? Cuando llegues al reino vas a ser perfecto. Te van a elevar a una dimensión mayor. Quizás nos van a poner todos los sentidos, los que hemos perdido. Y ahí, al ser completos como Cristo, perfectos y justos por su sangre, no vamos a sentir la sensación que se siente humanamente cuando un ser querido
está siendo echado al lago de fuego. Es decir, al tener una perfección y al tener justicia de Dios, porque Dios es justo, un juez justo, que no envía a nadie y no enviará a nadie al infierno sin haberle dado las oportunidades. Yo creo que Dios es justo. Entonces, al ponernos a nosotros esa perfección, porque la Biblia dice que vamos a juzgar nosotros a los ángeles y al mundo. Para juzgar a los ángeles y al mundo tienen que ponernos un conocimiento superior, o que ya teníamos, solo que no nos acordábamos. Quiere decir que no vamos a sentir como sentimos ahora cuando un ser querido parte, por ejemplo, y aunque no sea salvo, uno lo llora o siente esa sensación de tristeza. Sin embargo, allá no. Cuando veamos, cuando estén siendo lanzados todos, quizás incluso familiares, no vamos a sentir esa sensación porque va a haber justicia verdadera. Es decir, Dios te va a poner a ti, hermano, sus sentidos para que sientas como Él siente. Como cuando nos da los dones, ¿no? Cuando nos presta los dones, lógicamente Él nos presta sus dones, nos presta sus ojos y podemos discernir, o podemos tener una palabra de ciencia o de sabiduría. Y eso es maravilloso cuando uno entiende eso. Entonces, la muerte espiritual fue la que llegó primero a la tierra, después se manifestó a sí misma en el cuerpo físico, destruyéndolo. Por eso la muerte física es una manifestación de la ley del pecado que llevamos por dentro. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Oyó? O sea, solo por medio de Cristo somos libres de la ley del pecado, aunque vamos a morir físicamente, o vamos a ser transformados en el arrebatamiento, lo cual sería otra clase de muerte. Que esa es otra clase de muerte, ¿no? Porque es una forma de morir, porque el cuerpo es quitado, cuerpo corrupto, es una forma. Allí ya entraría la cuarta, ¿no? Muerte. Porque cuando seamos levantados, este cuerpo va a sufrir una transformación para pasar las dimensiones que hay que pasar para arriba, como lo fue para Enoc y Elías también. Ellos tuvieron que sufrir una clase de muerte de su cuerpo para poder pasar el tramo para arriba. Lo tremendo es que si Adán no hubiera pecado, no hubiera experimentado la muerte física, porque ese era el plan de Dios para la raza, y que así de esa manera toda la eternidad viviera sin morir, que es lo que va a suceder con nosotros, porque Cristo Jesús nos redimió de esa muerte espiritual. Ahora, la tercera muerte, la muerte eterna, es la que está relacionada con la segunda muerte, es decir, los que serán echados al lago de fuego que quema con fuego y azufre. Y eso es tremendo porque hay que examinarlo. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos y abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Oyó? Este va a ser el lugar definitivo para los muertos espirituales, o sea, para los que sufrieron la primera muerte. O sea que ahí van a parar todos ellos. Lógicamente esto es tremendo porque, y hay que aclararlo, que dentro de la primera y segunda muerte hay otras clases de muerte, como lo es en la primera y la segunda resurrección, que hay otras 5 resurrecciones dentro de ellas.
que las hemos visto en la escuela de discipulado. Y eso es muy importante entenderlo. Ahora, la segunda muerte era para Satanás y para sus huestes. Porque muchos dicen, no, el hombre ahí ya no va a tener memoria, porque van a ser ahí eliminados totalmente. Pero en realidad aquí le leí de que muchos de los transgresores van a ir para ahí, es decir, le van a poner un cuerpo especial para sufrir el tormento. Pero también, lógicamente, la Biblia registra que exclusivamente para Satanás y sus ángeles y todos los enemigos era para ellos este lugar. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Por los siglos de los siglos. Oiga eso. Note que era para ellos, pero como el hombre no quiso recibir al Mesías, lo metieron ahí también. Y para que sufran el tormento por los siglos de los siglos, quiere decir que van a tener un cuerpo eterno también, como lo va a tener la novia para vivir eternamente. Ahora, ¿cuánto tiempo será, no? Por toda la eternidad. Lo tremendo es que el tormento será día y noche, dice aquí, en esa cárcel eterna. Mire, le digo esto porque el verbo atormentar se usa en el sentido encarcelar a alguien. Así es como se usa. Por eso los demonios le decían a Jesús: no nos atormentes más y no nos envíes al abismo. En Lucas 8, que el abismo es una cárcel tenebrosa de demonios de alta jerarquía. Quiere decir que cuando llegaban ahí, otros demonios los atormentaban. Entonces, hay millones de personas que al no recibir a Cristo van a ir a parar ahí, aunque ahora el diablo, a través de la religión, está queriendo cambiar este tipo de pasajes como para decir que no existe el infierno. Incluso la religión más alta que hay en el mundo, hermano querido, hoy con su líder, ¿verdad?, está proclamando que no existe el infierno. Pero la Biblia lo registra claramente. Ahora, si estos personajes le quitan, hermano, ciertos pasajes a la Biblia, también Dios dice les quitará, hermano, es decir, nadie le puede quitar ni poner, ¿verdad? Porque también serán eliminados. Aunque hoy también está, hermano, un satanista, un terrible, compró los derechos de la Biblia al día, de la Biblia internacional, y está cambiando muchos pasajes para acomodarlos. Para que el mundo pueda así seguir transgrediendo la palabra. Y compró los derechos y ya están quitando muchos versículos que, hermano querido, que habla acerca del homosexualismo, por ejemplo. Y que ahora sí se puede, ¿verdad? De alguna manera, que sería una discriminación, dicen ellos. Pero la realidad es que es quitarle parte de lo verdadero, pero también Dios les quitará a ellos, hermano, parte de participar, o mejor dicho, ni siquiera van a participar de bendiciones, sino que de una vez les quitan toda la bendición antes de que lleguen allá. Porque ahora Dios, por ejemplo, les da oportunidad a todos, porque la carta del Señor para este último tiempo es la restitución. Pero esta gente está ahora, hermano, modificando ciertos pasajes de la Biblia como para darle lugar a su propia corrupción, y están poniéndole otros pasajes, o mejor dicho, añadiéndole, para que de esa manera puedan
como encerrar su propia religión. Por eso los demonios, hermanos, le decían a Jesús, volviendo a este tormento, le decían: no nos atormentes más, ¿verdad? Entonces quiere decir que allá en la eternidad, en el lago de fuego, va a haber un tormento continuo, un fuego continuo con un cuerpo diferente. Bueno, la segunda muerte entonces es la separación definitiva de Dios para con el hombre, es el olvido de Dios para con el no salvo. Imagínense, hermano, en otras palabras, es el castigo eterno y destino final de las almas pecadoras. La noticia es que si usted no se ha muerto todavía, puede escapar de la muerte eterna. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, predicando el evangelio, para que la gente que no tiene a Cristo pueda escapar de esa muerte. ¿Cómo? Sencillo, arrepintiéndose para nacer de nuevo en Cristo. ¿Por qué? Porque solo así se puede cambiar su naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina. Recuerde, solo Cristo es el único que puede redimir al hombre de la muerte espiritual. Por eso dijo estas palabras en Juan capítulo 5, dice el Señor, hablando en el versículo 24, dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, oiga, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces el nuevo nacimiento, note usted, no es gradualmente. El nuevo nacimiento es, aquí lo estamos viendo, es instantáneamente. Es decir, es un don recibido en el momento que creemos. Claro, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando alguien se arrepiente, aunque no lo sienta todavía, su espíritu es sellado, su espíritu es salvado, su espíritu renace de nuevo para que de esa manera tenga la oportunidad de que no experimente la muerte segunda. Y Efesios 2 dice claramente que no es por obras para que nadie se justifique. Yo quiero leerlo esto porque es muy importante. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Oyó? El hombre no puede salvarse por sí mismo, así haga lo que haga. ¿Por qué? Porque el hombre, al andar en delitos y pecados, está separado de Dios. O sea que aunque el hombre haga lo que haga y camine o se vaya de rodillas de punta a punta, no pasa nada, porque es por gracia, es por fe. Entonces hay una sola entrada que Dios dejó, una sola puerta, que es Cristo, y Él dijo: yo soy la puerta. O sea que el hombre no puede salvarse si no es por esa puerta. O sea, nadie puede suplantar eso. Ningún santo, ningún medio puede llevar al Padre a la gente si no es Jesucristo. Y Juan 10:9 lo dice bien claro, dice: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Oyó? Solo por Jesús es el único camino que se puede redimir al hombre. Porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario, y Él fue el único que dio su sangre. O sea, no hay nadie, no hay un intermediario que pueda llevarlo al Padre, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Por eso es que el hombre se salva exclusivamente por Cristo. Entonces la gente debe de entender de que es el único medio que lo va a salvar de la muerte segunda. Es el único medio que va a hacer que el espíritu renazca de nuevo, solamente
Por eso, hermano, cuando una persona ha recibido a Cristo, pasa de muerte a vida. Entonces la invitación está abierta. El hombre decide. Usted que me está viendo ahí por YouTube también, si usted no ha recibido a Cristo, usted es el único que decide dónde va a pasar la eternidad. Si usted quiere verdaderamente ser parte del reino de Dios de luz, la única solución es Cristo. Por eso yo quiero orar y vamos a orar y después preguntamos si queremos. Pero vamos a orar y darle gracias a Dios por este día especialmente. Entonces quiero que usted que está ahí pueda entender y comprender que el único camino es Cristo. Y quiero orar a favor de su vida, y si quiere escapar, este es el momento para escapar. Ya hemos hablado que claramente, y la Biblia lo aclarece, que hay una vida después de esta vida. Y esta vida solo son 70, 80 años los más robustos, pero que a la final un día tenemos que encontrarnos con Dios para luego ser echados definitivamente o al lago de fuego o ser parte del reino divino con el Señor eternamente y para siempre. Usted decide si usted quiere realmente recibir a Cristo como su único y personal Salvador y rechazar y así renunciar a todo aquello que es desagradable a Dios. Entonces este es el buen momento para hacerlo. Usted quiere recibirle al Señor, yo solo voy a hacer una oración que usted puede repetir y puede decir: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo y quiero ser parte de tu familia. En el nombre de Jesús, perdóname, y así de esa manera, Señor, quiero que me ayudes a seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si estás caído, si estás ahí enfermo también, recibe en el nombre de Jesús esta palabra de fe, de sanidad para tu vida, y en el nombre de Cristo Jesús ahora oro por ti también para que te levantes de esa condición, vuelvas otra vuelta y así de esa manera puedas disfrutar de la vida que Dios da en esta tierra. Padre, mira, vengo delante de tu presencia orando por cada uno de aquellos que están recibiendo tu nombre, Padre. De aquí los bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones y hazlos nuevos delante de tu presencia. Aquellos que se están reconciliando también, Padre, tú dijiste que abogado teníamos para con el Padre, a Jesucristo. Y así de esa manera, Señor, también perdona sus pecados y borra sus rebeliones y que de nuevo puedan volver a la comunión contigo, Señor. Aquellos que están enfermos, ahora obra, Padre, a través de esta palabra de fe, Señor, y ellos puedan recibir ahora sanidad delante de tu presencia. Para la gloria de tu nombre te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.